relación con el objetivo o fin práctico perseguido por su autor o las partes al ejecutar o celebrar dicho acto reconocido por la ley positiva. Los efectos de un acto jurídico las podemos resumir en dos clasificaciones: los efectos esenciales, naturales y accidentales. Y por otra parte, una segunda clasificación, los efectos directos e indirectos. En esta primera clasificación de los efectos esenciales, determinados legalmente y a los que el autor o las partes no pueden sustraerse. Ejemplo, en el contrato de compra-venta, obligación del comprador de pagar el precio al serle entregada la cosa. Los efectos naturales, los establecidos legalmente, pero el autor podría sustraerse a ellos sin que se afecte la existencia o validez del acto. Ejemplo, la obligación de saneamiento en el contrato de compra-venta. Después tenemos los efectos accidentales. Cualquiera que el autor o las partes deseen incorporar, siempre que no vayan contra la ley, moral o el orden público y las buenas costumbres. Y dentro de la segunda clasificación vemos los efectos directos, los que nacen como resultado inmediato y directo, ¿ya? Y directo de los actos jurídicos. Ejemplo, la obligación de efectuar la tradición o entrega de la cosa en la compraventa al ser entregado el precio. Luego tenemos los efectos indirectos. Nacen como resultado mediato o indirecto de los actos jurídicos celebrados. Ejemplo, petición de alimentos entre cónyuges en el contrato matrimonial. Autor o parte pueden revocar un acto o contrato. Para que ello tenga efecto deben darse dos presupuestos. El primero, que tal revocación proceda del actor ejecutante, del acto o de las partes celebrantes. Y segundo, que se cumplan iguales requisitos o formalidades del acto que se revoca. Algunos ejemplos en que excepcionalmente los actos jurídicos provocan efectos respecto de terceros. Por ejemplo, en los actos jurídicos unilaterales como el testamento, sus efectos alcanzan a herederos y legatarios en su calidad de acreedores testamentarios. Y otro, en los actos jurídicos bilaterales. Los siguientes casos: la estipulación en favor de un tercero del 1449, la promesa de hecho ajeno del 1450 y la novación del 1645. Hemos tratado de hacer un breve compacto y no utilizar las grandes clasificaciones de los actos jurídicos y sus efectos que se encuentran en la mayoría de la doctrina, solo con la idea de que al ver este video uno se recuerde rápidamente que detrás de toda la teoría del acto jurídico es preciso al menos tener una pincelada de la importancia que tienen los efectos, para que luego veremos en el caso de los contratos y las obligaciones y en general todo el resto de la doctrina y en general del conocimiento del derecho civil. En este video, esta vez, vamos a resumirlos en un esquema que comprende los efectos jurídicos respecto de las partes y respecto de terceros. Respecto de las partes, que pueden actuar por sí mismas o representadas, en este caso, para el caso de las representadas, nos vamos al artículo 1448 del Código Civil. Hay que entender que por autor o parte se entiende aquellos que con su voluntad generan un acto jurídico. Ahora, respecto de terceros, pero ¿qué vamos a entender por tercero?
Se entiende por tercero todo individuo ajeno al acto o contrato. Dentro de los terceros podemos tener los terceros absolutos y los terceros relativos. Los terceros absolutos, ¿qué son? Porque esa es la clásica pregunta en examen de grado o en exámenes. Los terceros absolutos son aquellos que no son parte y que además son completamente extraños al contrato, el cual no les afecta ni les afectará en lo futuro. Respecto de los terceros absolutos, por regla general no produce efecto. Hay algunas excepciones, como todo el derecho. Excepción, la estipulación a favor de otro del 1449. Y la excepción que podríamos considerar aparente, que es la promesa de hecho ajeno del 1450. Por otra parte, tenemos los terceros relativos. Y estos pueden ser a título universal, por ejemplo, los herederos. También nos encontramos respecto de terceros los relativos a título singular, por acto entre vivos, por ejemplo, el comprador, el cesionario. Y también por mortis causa, por ejemplo, el legatario. Pero, ¿qué son los terceros relativos? Son aquellos que no son parte al momento de celebrar el contrato, pero con posterioridad entran en la relación jurídico-obligacional, ¿ya? Hemos querido incorporar este esquema porque creemos resume de manera clara los terceros, ¿ya? Por una parte, y también identifica el efecto que en general va a tener sobre estos y sobre las partes, ¿ya? Esto también lo vamos a ver y es base para entender algunas instituciones en derecho procesal civil que luego veremos en otros videos.